Muy bien, lo despedimos. Bravo. Ahí se va la mancha. Está creciendo esa manchita. Muy bien, abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo 5. ¿Ya? Sí. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5, por favor. Muy bien. Estamos en medio de una serie que le hemos titulado El Rey morando entre hombres, y de manera particular esta serie que está basada en todo el Evangelio según Mateo. También estamos ahora en una parte central de este Evangelio, que es del capítulo 5 al 7, que es el Sermón del Monte, que nosotros le hemos agregado un título más que le hemos llamado Los Decretos del Rey, porque nuestro Señor Jesús, cuando vino, anunció que el reino de los cielos se había acercado y Él, como Rey, venía. Era el Mesías esperado, el Salvador, añorado por el pueblo de Israel y anunciado por el Señor para bendición a todas las naciones. Había llegado y Él estaba viniendo a instaurar su reino. Y nosotros somos súbditos de ese reino. Somos ciudadanos del cielo, tenemos nuestro pasaporte ahí acreditado de nuestra ciudadanía celestial. Muy bien. Vamos a leer el pasaje, este pasaje que realmente cuando lo leemos decimos, ¿y ahora cómo lo predicamos? Mateo 5, del 38 al 42, dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, para recibir el castigo, ¿no? 40. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. Hoy día vamos a reflexionar en uno de los textos más polémicos y que te ha traído en su momento posturas dentro de la iglesia, pero creo que si nos empapamos un poquito del contexto de esa época, vamos a poder clarificar lo que el Señor Jesús estaba diciendo en estas palabras. Hoy día estamos en una época del derecho. Esta es la época mayor de todos los derechos, ¿no? Inclusive ahora tenemos presidenta electa, entonces, por el derecho de las mujeres. Acá tenemos varias, Juanas de Arco. Sí, es una época en que las mujeres también, sin duda alguna, tienen derechos, no es que no tengan, como toda persona, pero hay ahí un ambiente mundial, me atrevería a decir, en el cual hay que saber discernir las cosas. También nuestros niños, que acaban de ser los derechos del niño, también, que los tienen, pero el tema es cómo nosotros enfocamos eso a la luz de la palabra de Dios. También estamos en una época de los derechos, por ejemplo, de los trabajadores. Hay una institución en el Perú que se llama SUNAFIL, que cuando llegan los empresarios temblamos. No sé si vienen a ver los derechos o vienen a destruir la empresa. ¿Ok? No lo sé. Da la casualidad que el año pasado hubo una huelga en SUNAFIL, ya que solo a modo también de reírnos un poco. ¿Y sabe por qué? Porque no están en planilla. Así estamos. Estaban pidiendo sus derechos laborales. Muy bien. También los derechos de los presos. Actualmente quedamos impactados cuando vemos que en muchos países se aboga más por los derechos de los presos que por los ciudadanos que fueron afectados. ¿Ok? Eso no significa que todo ser humano tenga derechos. Solo estoy diciendo que estamos en esta particular generación. Y los derechos de otros más que podríamos seguir detallando y nunca acabar. Estamos en un mundo y en un país también donde los derechos son más relevantes que las responsabilidades. No sé si le ha pasado a ustedes, pero todos nosotros los que somos padres tenemos que de alguna manera lidiar, no en explicarle los derechos a los niños, que en el colegio se lo saben muy bien, es en explicarle
sus deberes. Y ahí no, la cosa se pone cuesta arriba. De tender una cama, ordenar su ropa, es una cosa, no me maltrates, puede llegar a ser el caso, ¿no? Estamos en tiempos complejos. ¿Ok? Muy bien. Como digo, se defienden los derechos que nos pertenecen sin tener mucho en cuenta que al defender nuestros derechos, tal vez atropellamos los de otros. Pero a mí lo que me importa, si que él tiene una expresión de cualquier ciudadano en el Perú, en el mundo actualmente, a mí me importan mis derechos. ¿Ok? Al proteger lo nuestro, estamos tentados a traer cualquier consecuencia. Aquel que se atreve a tocar alguna de nuestras posesiones o derechos se está exponiendo tal vez a una reacción de cualquier tipo, de aquel que se siente afectado. Hay expresiones cotidianas sobre aquellos que ocupan tal vez tu lugar en la fila, tu estacionamiento, qué sé yo, ponen la basura muy cerca, si es un edificio al lado de tu puerta, ¿no? Y se puede estar exponiendo a una reacción de mal tono. ¿Y cuál puede ser cuando ahí le dice, ¿por qué reaccionas así? Bueno, se lo ganó por meterse donde no debe. Ustedes nunca han dicho eso, ¿no? ¿Sí? Jamás. Entonces vamos a tener que explicar sobre otro mandamiento. Pero es verdad, es tan cotidiano, es cotidiano. Ya, hay que dejar que termine la frase. Muy bien. Tiene derecho a hablar. Cuando el yo esté en primer lugar, todo lo demás esté en segundo, en tercero o en último lugar. Pero yo primero. Y ahí es donde comienza el problema que el Señor quería resaltar. Cuando domina el interés personal, la justicia muchas veces es reemplazada por la venganza. Y eso es muy delicado, y más aún en medio de los creyentes. Yo una vez me quedé sorprendido, no pensaba decirlo, pero me quedé sorprendido cuando en una pareja cristiana alguien le desea, no sé si era el esposo o la esposa, le desea algo malo al otro. Yo no había escuchado esto, que la respuesta cuando conversamos en esa época, no hay ninguno que está acá por si acaso. Hay que aclararlo, hace bastantes años esto. No, por si acaso. Y la respuesta fue, bueno, que a ti te pase el doble. ¿Qué tal imaginación? ¿Cómo recoges después eso? ¿Por qué? Porque te han ofendido. Entonces tú respondes. En Santiago 4:1-2 dice lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Gran problema es que esté en nosotros ese defender nuestros derechos. Es hasta cierto punto natural en nuestra naturaleza caída. ¿Qué es lo imparcial? La justicia, ¿no? ¿Qué es lo parcial? La venganza. ¿Qué es imparcial? Proteger a la sociedad. Cada vez a menos le importa a la sociedad, pero creo que nosotros los creyentes estamos en otra escala de valores. Los valores de la palabra de Dios. Tenemos que ser ciudadanos que también queremos el bien común, proteger la sociedad. ¿Qué es lo parcial? Proteger mi interés personal. ¿No? Es increíble. Por ahí soltó una persona de una etnia que no voy a decir, pero dijeron, si gana, no la persona que lleva la presidencia del Perú, sino la otra parte, lo bueno es que va a subir el dólar. Como era exportador igual que yo, dije, creo que estás equivocado. Porque que baje nomás el dólar, pero que no se afecte toda la sociedad. Por lo menos era mi opinión, ¿no? Pero eso es lo que pasa. A la primera pensamos cómo me conviene a mí. Ese es el problema. Cuando los derechos son primero, la justicia sufre. El apóstol Pablo sufrió esto en la iglesia, pero manifiesta, me gustaría que vayamos a 1 Corintios 9, permitan que lo va a leer, si no lo tienen a la mano para avanzar. 1 Corintios 9:1 dice lo siguiente. No soy libre, él hablando de sus derechos ante la iglesia de Corinto, dice, no soy libre,
no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor, o sea, le había llevado el Evangelio. En el 4 continúa diciendo, 9:4 de 1 Corintios, dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? En el 6 diciendo, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? No está hablando de no hacer nada, está hablando tal vez de, mientras lleva el Evangelio, tener un ingreso para poder seguir llevando el Evangelio. Verso 12 dice, si otros tienen este derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. He visto personas reclamar sus derechos de una manera increíble que no podía imaginar en medio de las iglesias. Dios nos libre. Vemos acá como Pablo y Bernabé pusieron a un lado sus derechos por la extensión del Evangelio. El pasaje de hoy se ha malinterpretado. Por eso cuando lo leemos, quise leerlo al inicio como nos choca. Y ahora, ¿cómo masticamos esto? Se ha fomentado que los cristianos se dejen maltratar sin razón de peso por cualquier cosa. Se ha llegado a maneras ilógicas y ridículas. Por ejemplo, para poder respaldar esto, en la antigüedad algunos decían, no importa si me pican los moscos, total, si me vienen a afectar y a sacar la sangre, pues estoy padeciendo, ¿no? No voy a repeler a ese extremo. Y llegaba a casos como los policías, las fuerzas armadas, los jueces, toda autoridad no debería existir. ¿Por qué? Porque detiene al que hace algo malo. Entonces, al final, se oponen, por ejemplo, a participar en el ejército y fomentan que llegue el desorden, la anarquía. Hay gente famosa, que no viene al caso ahora mencionarlos, pero durante los siglos anteriores ha propugnado esto. Y ahí es donde queremos irnos a centrar para ver realmente lo que el Señor dijo. Los escribas, los fariseos y los rabinos, que eran los maestros de esa época, ponían en relevancia los derechos personales y la venganza. Estaban, como hemos venido viendo en los ejemplos anteriores, que el Señor Jesús dijo que Él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla, y que nuestra justicia debería ser mayor que los fariseos, los escribas, los maestros de esa época. Nosotros estamos llamados a entender realmente, a tener una justicia superior que dé testimonio del reino de los cielos. Y el Señor puso varios ejemplos y hoy día les pondremos el quinto que tiene que ver con estos temas de los derechos y la venganza. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender cómo la palabra de Dios se explica a sí misma. Ese es un principio hermenéutico. Varios de los que están acá, estudiosos de la ley bien dada, de las escrituras bien llevadas, por si acaso. Entienden también lo que estamos hablando, pero lo que quiere decir este principio es que la palabra de Dios explica las razones. Y el Señor instauró la autoridad. Entonces no puede estar a favor y en contra a la vez. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que pasaba. Si vamos a nuestro texto nuevamente, en Mateo, o vamos a Mateo 5, tenemos el primer punto que queremos resaltar hoy día, el principio de la ley y los rabinos. ¿Cuál era el principio detrás de esta ley y cuál era la posición de los rabinos, los maestros de esa época, ¿no? Vamos a leer Mateo 5:38 nuevamente, que dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿Ok? Ojo por ojo y diente por diente, y cuando está en mayúsculas y está en el texto, quiere decir que está haciendo una cita del Antiguo Testamento. Acá está citando a Éxodo 21, 24, 25, como está siendo grabado, pues lo pueden abrir, que textualmente dice eso, aunque añade otras razones. Levítico 24, 20, Deuteronomio 19, 20, 21. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Había un principio, una ley llamada la ley del talión. La ley del talión
solo como un punto de vista, era anterior inclusive cuando Moisés escribió esta ley revelada por el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, era un principio de justicia que se llevaba en esa época. Anterior, incluso, hay registros anteriores al escrito de Moisés. Porque lamentablemente lo que se quiere limitar acá es la venganza como tal. Si alguien me agrede, no sé, malogra mi bicicleta, yo voy y le malogro el auto. Y él viene y me incendia la casa. Y yo voy, y, no sé, y ataco a su hijo. Y él viene y me mata a toda la familia. Y así no para la espiral de venganza. Ante eso, los mismos pueblos, revelados por el sentido común, trataron de encontrar en la justicia una proporción al daño que se había hecho. El castigo correspondía igual al delito. En otras palabras, para evitar que la venganza se acreciente en medio de un proceso, y ahí está una de las cosas que tal vez no se ha interpretado bien, el Señor está mencionando acá términos que se daban en medio de los procesos legales. No era la relación entre las personas, porque eso es lo que quería evitar, que las personas dejen en sí mismo la justicia, porque pasaban de la justicia a la venganza, porque todos reclaman su derecho. ¿Cómo yo sé si alguien me insulta? ¿Cómo sabe la otra persona si ese insulto tal vez trae a mi memoria cómo me insultaban desde muy niño? Y yo reacciono de una manera y dice, ¿pero qué te pasa? Si solo te he dicho esto. Claro, porque no sabes lo que está saliendo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo se administra justicia? ¿Ok? Muy bien, el propósito, por eso, que ya existía en la cultura en todo Medio Oriente y probablemente en otras civilizaciones, es anterior a esto para evitar la venganza. Y esto, por ejemplo, en Génesis 4:23, vamos a leer cómo eran expresiones de cuando se desenfrena la venganza, cómo se podía dar en una expresión que se da acá. Miren, en Génesis, ya lo tengo, Génesis 4, como dije, perdón, se me escapó. Sí. Muy bien, vamos a Génesis. Uy, algo pasó en mi cabecita. Como si se me hubiese borrado la mente. Sí. ¿Lo puedes leer, hijo? Lamec dijo a sus mujeres, a Raicita, oíd mi voz, mujeres de Lamec, pues has oído mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces he pegado a Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Ajá. Lamec recordaba lo que había pasado cuando Caín tenía un problema. Caín tenía una marca del castigo de Dios. Y era para evitar que la gente lo mate. Pero él en su momento manifiesta allí en 24 dice, 7 veces será vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿A cómo puede llegar la proporción de la venganza, de la ira de alguien o defender su derecho? Bueno, acá tienen 70 veces 7, yo creo que ya estamos en problemas, ¿no? La de proporción es tremenda. La clave en esta ley de talión era ser aplicado en medio de la justicia, para evitar que las familias se hieran, para evitar que hayan ofensas. Y si vamos a Deuteronomio 19, vamos a ver en un solo pasaje lo que tal vez podríamos revisar en todos los anteriores por cuestión de tiempo. 19, 17 al 21 dice lo siguiente. Deuteronomio 19, del 17 al 21 dice, los dos litigantes, miren los términos legales que se está usando, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces. Quiere decir que cuando nosotros vamos ante el juez, sepamos que los jueces han sido puestos por el Señor y particularmente en esa cultura. ¿Ok? Entonces dice,
Los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que hay en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Se dan cuenta que esto no es venganza personal? Está hablando de dos litigantes que se presentan en medio de las autoridades para poder recibir justicia. Entonces nosotros, para comenzar como creyentes, debemos orar por las autoridades, porque deben tener en realidad temor de Dios. Y sabemos que muchas veces la justicia no es justicia. Pero, nosotros, como bien dice acá, te estás presentando primero delante del Señor. Ahora, de manera particular, estamos hablando acá de una teocracia, que ellos lo tenían más de manera más fresca, pero nosotros tenemos una revelación más completa a la altura de esta época. Entonces, como vemos, la ley de talión está expresada acá de tal manera que de acuerdo a la falta iba a ser proporcional el castigo. El juicio y la sentencia era de los jueces o de un grupo numeroso de personas cuando se impartía justicia. No era la persona que había sido agredida. Y aunque el castigo, porque investigando se descubre esto, que el castigo a veces era ejecutado por la misma persona que sí había sido afectada, pero el castigo y la forma de aplicarlo eran definidos por el tribunal, digamos. O sea, en otras palabras, esa persona no podía decir, yo voy a ejecutar esta justicia por mis propias manos. Ahora, en confianza, nadie nos escucha. ¿Cuántas veces nosotros, ante algo, reaccionamos y decimos, esto voy a hacer? O esto me has hecho, esto haré. Porque está ahí, muy pegado a nuestro corazón y mucho más en tiempo de la cultura. Pero parece que el ser humano no ha cambiado mucho, ¿no? Tal vez Lamec se graduó de campeón y ahí en Génesis 4 nada más, imagínense. Así que la naturaleza humana, por eso es la pertinencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es actual. Pues nosotros podemos decir, eso era antes. Como en el corazón, igual. Y dice, ¿no? En Romanos 12, 19, hay que ver qué es lo que el Señor dice, porque nosotros podemos decir, bueno, esto era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Dios es un Dios de amor, debemos dejar el castigo de lado, eso era otro contexto, ¿no? Entonces, muchas veces nos perdemos denigrando la vigencia del Antiguo Testamento, que el Señor Jesús dijo que había venido a cumplir el Antiguo Testamento, que era la revelación de esa época, y que ni una jota, ni una pequeña tilde iba a pasar hasta los últimos tiempos, hasta que se cumpla todo. Pero para tenerlo claro, en Romanos 12, 19 al 21, dice lo siguiente: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar ¿a quién? A la ira de Dios, que es una ira santa. Porque escrito está, y empieza a hablar del Antiguo Testamento, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él, si uno dice, ¿cómo me ha hecho? ¿Sabes qué tiene que hacer? Ir y orar. Yo sé que a veces tenemos cólera, ¿no? Solo yo he tenido cólera. Entonces vas y dices, Señor, trata con esto, porque va a contaminar mi corazón. Pero realmente tú hazme justicia. Particularmente, y ahora momento otra vez de conversar, pero yo ahora soy muy cuidadoso cuando oro al respecto, porque el Señor hace justicia a veces, y cuando he visto algo he dicho, mejor voy a soportar el oprobio, porque ha habido cosas graves que han pasado. Pero bueno, acá lo dice el Señor, y si lo dice, está en acceso, usted dice, ¿no? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, que se muera. No, dale de comer. No está hablando de tu amigo. Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. O sea, en otras palabras, deja tu caso al Señor.
deja también tu cólera. O sea, es una reacción natural a la ofensa. Pero ¿qué vas a hacer con eso? Es el tema. ¿Vas a dejar que se anide en tu corazón? Genere ira, odio, todo lo que hemos visto en las semanas anteriores. El tema es qué vas a hacer con eso. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. O sea, quiere decir que esa acción que hicieron contra ti, ese insulto, lo que fuese, sin justicia, tú tienes que ver cómo lo administras sabiendo que el Señor va a hacerte justicia. El Señor nos va a hacer justicia. Muy bien. Por lo tanto, no estaba permitido en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que el individuo, o sea, la víctima, tome la justicia por sus propias manos. No estaba permitido por el Señor. Tampoco en nuestra época. Pero ¿qué hicieron los rabinos? Los rabinos torcieron esta ley también, para variar. No vamos en el quinto de la semana siguiente, Dios mediante, el sexto caso. Ellos permitieron que cada uno sea su propio juez y su verdugo. Entonces, me ha roto un dedo, el izquierdo. Ya, ahora te rompo el izquierdo a ti. Estaban ahí midiendo que sea tan exacto. Estaban midiendo no la justicia, sino la venganza. De tal manera que se guardaban en la mínima ley, no abolirla, pero hasta donde yo pueda. La ley se torcía a criterio personal. Y si somos honestos, ahora que estamos en medio del Señor, abriendo la palabra de Dios, realmente es muy difícil administrar justicia por nosotros mismos cuando estamos con ira. No sé, tal vez alguien me pueda corregir, al final puede hablar conmigo, pero creo que perdemos objetividad, entonces es un problema. La justicia civil se torcía o se volvía en venganza personal. Esto se ha seguido desarrollando, de tal manera que ahora se admira inclusive. Ustedes dirán, ¿de qué está hablando? ¿Se acuerdan de John McClane? Nada, son muy jóvenes. Nadie. Alfredo, sálvame. Ahí está. Bueno, por lo menos alguien me... Gracias. Gracias. En una Navidad había un señor que va a ver a su esposa, se había peleado, va a reconciliarse y de repente habían tomado un edificio. Ese edificio había sido tomado por unos asaltantes muy, muy, muy malos. Lo pueden buscar. Cuando hagan viajes largos, ahí vemos películas sin parar. Y él llega y estaba su esposa ahí. Entonces él lucha contra todos. Toma la justicia por la mano y mata a 1, a 2, a 3 y un campeón. Claro, ¿no? Clint Eastwood, ahí sí, Alfredo, Clint Eastwood se ríe. Clint Eastwood, que ya, ahí sí Alonso ya no entiende quién es Clint Eastwood, obviamente, pero Clint Eastwood ahorita ya creo que va a cumplir 100 años, está vivo, y también iba como un vaquero, iba a hacer algo, de repente alguien lo agredía, y él montaba ahí y mataba a todos los malos. La justicia por sus propias manos. O sea, ahora son héroes. ¿Quién hace eso? Y siempre, pues, ¿no? Está la autoridad que no funciona, siempre está el juez que dictaminó que el malvado salga libre, y eso nos dice a nosotros, acá o lo resuelves tú, porque no hay justicia, o no lo resuelve nadie. Bueno, vamos a ver lo que nos indica el Señor como segundo punto. ¿Qué es lo que el Señor nos indica? Vamos otra vez a Mateo. Creo que ya estamos entendiendo realmente lo que había pasado, lo que estaba torcido. Lo que nos indica el Señor en Mateo 5, del 39 al 42, continúa este pasaje, pero en la parte primera del verso 39 dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo. No está hablando de la maldad ni está hablando de Satanás, sino aquel que te viene a afectar. Y dice, no te opongas. No combate, no des pelea. El Señor Jesús estaba rechazando la indebida interpretación, que quede claro, de los fariseos, los escribas, los rabinos de la época, y prohíbe la venganza personal. A este tipo de reacción es a la que se opone el Señor. El Señor Jesús no enseñó que no se tome posición contra el mal y dejemos que siga su curso.
Por ejemplo, si alguien viene y lo encuentra robando tu carro, o metiendo la mano al bolsillo, tú vas a decir, sigue nomás. No, no está hablando de eso. Acuérdense que está hablando en medio de un proceso y vamos a ver los ejemplos. Esta es la primera línea donde da el título de cuál debe ser nuestra actitud. Lo que está prohibiendo, que quede claro, es la venganza personal. Ese es el problema central aquí. Jesús, como bien sabemos, nuestro Señor llegó una vez al templo, ¿se acuerdan? Y encontró a los cambistas ahí profanando el templo donde deberían estar los gentiles, donde deberían estar abiertos a toda la gente que tenía necesidad de adorar al Dios de Israel. Lo agarraron los cambistas porque decían, viene la gente de diferentes lados y tiene que comprar sus animales para el sacrificio, acá les cambiamos y con usura. Y para que estén en esa parte tenían que estar de acuerdo con los sacerdotes. ¿Ok? Y él agarra, ¿y qué agarra? Un látigo. Y lo saca de ahí. Porque estaban profanando. ¿Ok? Lo pueden encontrar en Mateo 21:12. Enseñó a aplicar también la disciplina eclesiástica. En Mateo 18, el 15 al 17. Entonces, si alguien hace algo malo, no hay que decirle nada. Entonces, ¿para qué está la disciplina? ¿Ok? Si el Señor Jesús dice al que está haciendo algo malo, déjalo, ¿por qué agarró a latigazos a los que estaban ahí profanando el templo? Los apóstoles y líderes también se opusieron a los judaizantes, porque aquellos querían imponer reglas que tenían la etnia judía con aquellos que eran cristianos gentiles. Llegaban por la iglesia, tú te tienes que circuncidar, tú tienes que guardar esto, tú tienes que guardar lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo también se opuso a la inmoralidad y dijo, saquen a ese perverso de la iglesia. Lo encuentra en 1 Corintios 5:13. Y como está grabado, lo pueden repasar. Pablo también dijo que el gobierno civil es servidor de Dios. Romanos 13:4. Y Pedro dijo lo mismo, que el gobierno civil también sirve al Señor. 1 Pedro 2:13-14. La ley está para reprimir la maldad de los hombres. Cuidado con pensar que Dios es permisivo y tengamos una expresión como que Dios me conoce, sabe cómo soy, Él me va a entender, porque esas cosas se van metiendo a poquito. Dios no pasará por inocente al culpable, porque Dios es justo. También ocurre que muchas veces es permisivo y se habla de restitución sin hablar de arrepentimiento ni de disciplina. Y eso es un veneno. ¿Ok? Dios es amoroso y misericordioso. Sí, pero también es santo y es justo. Dios no es uno y deja de ser lo otro. Es ambas cosas y todo su carácter es único y se cumple siempre. El Señor Jesús, entonces, para poder explicar que no hay que resistir, no resistan al que es malo, agarra y da 4 derechos básicos que pueden ser abolidos bajo una determinada circunstancia. Y miren, el primero habla de la dignidad. En Mateo 5:39, la segunda parte dice, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, o sea, la izquierda, ¿no? Es lo que está diciendo. Y acá esto apuntaba directamente contra el derecho a la dignidad. El ser humano tiene dignidad porque ha sido creado a la imagen de Dios. Por eso cuando alguien hace diferencia entre hombre y mujer, niño, alguien de una etnia, mayor, menor, más culto, menos culto, todos tenemos el mismo valor como persona humana porque estamos hechos a la imagen de Dios. Eso es lo que nos da valor a nosotros. Porque si no empezamos a decir, entonces yo tal vez tengo un poco más, yo sé un poco más, yo soy de aquí, yo soy de allá, entonces yo valgo más. Nuestro valor está dado porque estamos hechos a la imagen de Dios. Y todos tenemos dignidad, es un derecho. Merecemos dignidad, respeto, consideración. Y la bofetada entre los judíos era una ofensa terrible. Era una ofensa humillante de gran desprecio. No era cualquiera.
maltrato. Al extremo que un esclavo, investigando yo me sorprendí de esto, un esclavo prefería que su amo, quien lo poseía, le dé un latigazo, que debe tener en la espalda, a que le dé una cachetada. Imagínense. Estaba dispuesto a recibir un mayor dolor físico, pero no ser humillado. Porque ese era el problema con la cachetada, ¿no? O la bofetada, como queramos llamarla. Pero el Señor Jesús padeció eso y más, como bien sabemos. Podemos revisarlo después en Mateo 26, 27 a 28. ¿Ok? No se opuso el Señor Jesús al mal de otros, pero padeció él. Y ahí es donde empezamos a encontrar sentido tal vez a las expresiones de manera personal. En medio de un proceso judicial, sin afectar que el mal crezca, nosotros debemos estar dispuestos a ceder a nuestros derechos con tal de que el reino de los cielos se extienda, con tal de que el nombre del Señor sea puesto en alto. De eso estamos hablando acá. No está diciendo literalmente porque no era práctica, inclusive en esa época de la otra mejilla. Está haciendo una representación de que estén dispuestos, como él, al quedarse callado cuando lo humillaban, de alguna manera siguió incrementándose el maltrato. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que pasó ahí. Y vemos cómo el Señor tuvo siempre una expresión humilde, apacible, y esa es la que nosotros también debemos tener. Tanto así que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, 24, cuando no eran conscientes a quién estaban maltratando y matando a ese nivel, pero sí había maldad ahí aplicándose. Si estaban dañándole, si estaban golpeándole, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos llamados a ser como el Señor Jesús. Y si vamos a 1 Pedro, no dice así, de eso se trata. Vamos a 1 Pedro 2, 20 al 23. Y el mismo texto que en 1 Pedro nos va a permitir a nosotros tener claro a lo que estamos llamados nosotros como hijos de Dios. 1 Pedro 2, del 20 al 23 dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, que es el cumplimiento de una profecía también. En el 23 dice, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. No respondió, ni apeló a su poder. Esa fue la reacción del Señor. ¿Pero qué estaba haciendo el Señor? Él tenía un propósito que era lograr nuestra salvación. Estaba en los planes del Señor. En otras palabras, si nosotros en su momento vamos a renunciar a nuestro derecho a la dignidad, no va a ser porque nos exponemos a hacer cosas malas, ni va a ser porque, ya quiero ir donde me maltraten. No me voy a exponer. Es que si en una determinada circunstancia somos, por ejemplo, maltratados por la causa de Cristo, no apelemos a nuestro derecho. Eso es lo que está diciendo. Si va a ser motivo para glorificar su nombre, pues así será. Si un día nos dicen, si ustedes siguen predicando, siguen leyendo la Biblia, siguen hablando de Jesús, pues irán presos. Entonces ese día nosotros no predicamos más. No, ¿verdad? Vamos a predicar igual. Entonces que somos masoquistas. Queremos ir presos. No, sino que tenemos un bien mayor. Y nuestro derecho a la libertad está siendo sojuzgado. Igual a la dignidad, porque antes de meternos presos nos van a insultar, nos van a maltratar, nos van a humillar. Y no sé si te habrá pasado, pero a veces a mí, en una oportunidad, cuando he hablado, he dicho soy cristiano, no siempre ha sido una buena respuesta. Han dicho, ¿quién tú? Y a mí me van a decirle, yo pues, ¿quieres que nos midamos acá? ¿Quién es quién? Ese era realmente, ¿me vienes qué? Porque digo, soy creyente, que ahora de qué vamos a hablar.
de quién tenía mejores notas, quién era, ¿quieres? Ya estaba yo ya un gallo, ¿no? Tenía que callarme. Sí, soy creyente, empezar, ahí Señor, ayúdame, mantenga acá la fiera que está dentro, y así es. Yo que estudié en el colegio Labarte, un colegio de bravos, era pequeñito como hasta ahora lo soy, yo tenía mi guardaespaldas, era otro compañero al que le pasaba un par de preguntas, medio examen estaba garantizado él, tenía 10, tenía que estudiar poquito nomás, pero hay quien me toque. Primero y medio el tipo ya tenía 1,80 m, era el campeón en salto alto, y era bravo, ¿eh? Entonces nadie se metía conmigo, 3.000 alumnos, así que defenderme, hay que saber defenderse. Pero ¿qué pasó cuando conocí al Señor? Las cosas cambiaron. Entonces hay que aprender a soportar a veces el oprobio. Si es por la causa de Cristo, ok, pero no sea porque mentiste, engañaste o cualquier cosa. Bueno, si es así, pagarás lo que corresponda, ¿no? Eso es otra cosa, te lo ganaste. También otro derecho, tal como tenemos el derecho a la dignidad, tenemos el derecho a la seguridad. Y Mateo 5:4 dice, 5:40, perdón, dice también, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y como nosotros no sabemos en nuestra cultura qué túnica será, qué capa, tenemos que entender el contexto, porque si no estamos perdidos. ¿Qué es lo que pasaba? La túnica, para comenzar, era como decir una prenda especial, un buen vestido, el mejor vestido que tengan ustedes, hermanas, el más caro. Y para nosotros también nuestro mejor terno, ¿no? Un terno más bonito, mejor hecho, tal vez por ahí alguien invirtió detrás de un terno italiano ahí. Esa era la túnica. La capa era la prenda exterior que cubría eso. En unas culturas, por el frío que hace, también era abrigador, pero cubría. Y la otra era la prenda, digamos, valiosa interior. Era exterior y abrigadora. Por ejemplo, cuando ustedes viajan, si viajan a un sitio donde hay lluvia, donde nieva, toda la gente llega a un restaurante o a cualquier lado, a la iglesia, lo que sea, y llega bien cubierto y se lo quita ahí. A eso se refiere. Eso es lo que te cubre, lo que te protege, ¿no? En Éxodo 22, 26, 27, que no lo vamos a leer, pero va a quedar ahí registrado, era cuando alguien dejaba de garantía en prenda por un dinero, por un compromiso, dejaba su capa, tenía que ser devuelto al llegar la noche, porque tal vez era con lo que se iba a abrigar y tal vez iba a dormir abrigado con eso, para que no sufra. Y en un proceso judicial no te podían castigar, así digamos tú caes en deudas y tienes que pagar con tus bienes. Llegaban y las prendas en ese tiempo eran muy valiosas y escasas. Tú llegas de frente, a ver tu terno, a ver la túnica también es sanción del juez, lo tienes que pagar. Entonces el Señor está diciendo, bueno, si tú tienes que honrar tu deuda aplicada por el juez, entrega la túnica y también la capa. ¿Se dan cuenta? De eso está hablando. No hablo que alguien venga y te arranche tu traje, te lo roba, no está hablando de un asalto, un arrebato, ¿no? Está hablando de la sentencia en el cual somos sentenciados a pagar con nuestros bienes y falta. Entonces, obviamente, ahora será otra cosa, ¿no? Puede ser tu carro, puede ser, no sé, algo de valor en la actualidad. Ya una ropa usada ya está más complicado. Muy bien. Entonces hay que saber, cuando nosotros dañemos, tenemos que resarcir el daño. ¿Ok? Muy bien. 3. Otro derecho, la libertad. Entonces ya hemos visto la dignidad, la seguridad, ahora la libertad. En el 5:41 dice, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Solo a manera de detalle, en esa época estaba hablando, en otras versiones, en la Reina Valera era 1 milla, ¿no? La milla romana, ¿no? Casi era 1,5 kilómetros, no es la milla actual tampoco. Entonces, 1.481 metros para los matemáticos. Lleva 2, dice. ¿Ok? Está dando a entender la disposición como ciudadano judío de perder su libertad por causa del testimonio de Cristo. ¿Y por qué digo como ciudadano judío? Porque en ese contexto, un soldado romano, no era cualquier persona, un soldado romano tenía la autoridad de decirle, a ver, Cristian, acá está mi mochilón,
me lo llevas, 1 milla. No, no hay tan loco. Eso dice, claro, en su carne. Pero si no va a decir, ya lo llevo. ¿Y saben cuál es? Miren, miren lo que el Señor dice. No le lleves 1, llévalo 2. Y uno dice, ¿dónde está la lógica? Podría decir sencillamente, llévalo de buena actitud. ¿No es cierto? Llévalo de buena actitud y ya está. Pero el Señor dice, tu actitud va a ser tan buena que lo vas a dejar boquiabierto. Llévalo 2. Y no solamente queda ahí, yo me quedo sorprendido, lo voy a mencionar para que lo estudien en su momento. Dice, por eso está demostrando que todavía tu libertad va más allá de la ley que el romano te podía dar. Eres astuto, no quieres ir preso. Te llevo la milla, te llevo 2. Y a la hora que pase la primera milla, el soldado romano va a decir, oye, ¿y este? No te preocupes, sigamos. ¿Qué te cuentas? Te tengo que hablar de alguien. Ya venía 1 milla. 81 kilómetros, 1481 metros por 2, ya estaba casi 3 kilómetros, estaba compartiéndole de quién, si era cristiano, de Cristo. Si lo iba con buena actitud, era una oportunidad, porque que el soldado, ¿qué iba a decir? Tenía que estar ahí con su carga, no al lado, entonces tenía que estar al lado tuyo. Hay que ser astutos para lo bueno en medio todavía de la adversidad. Porque no era cómodo que tú estás caminando por ahí y alguien te diga, ven, carga mi bulto. Era una ley. Obedecías la ley, pero eras astuto inclusive para lo bueno y lo sorprendías. Y esto no es la primera vez. Hay gente muy conocida en su momento, que no viene al caso, que tal vez era un pandillero y después conoció al Señor, volvió a compartir a otros pandilleros, a sus enemigos, tal vez fueron agredidos, maltratados, y la gente se sorprendía que no devolvía mal por mal. Y conocieron al Señor otros. O sea, esa capacidad tenemos nosotros de impactar con nuestro testimonio. En este caso, estaba renunciando a un derecho, que es la libertad. Muy bien. Y el cuarto, en el verso 42, 5:42 de Mateo dice, al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. El deseo de poseer más y un poquito más, esto es otra característica del ser humano, ¿no? Caído. Yo quiero más, pero un poco más no me cae mal. Y si es bastante más, mejor. ¿Ok? Pero ahí es bastante, ¿no? Pero encima renunciar a lo que ya tengo, ya me pertenece, ya la cosa está más difícil. Tengo mi derecho a mi propiedad. Los cristianos debemos tener bien claro de que nosotros no tenemos nada si no somos administradores de lo que Dios nos da. ¿Ok? Y eso es en nuestra relación con Dios, para que no tenga esa avaricia sobre las cosas. No sean las cosas que tomen el lugar del Señor, porque el dinero, las posesiones, es el ídolo más efectivo que hay. Te da seguridad. Si duermes con la billetera en blanco de hoy día para mañana, estás preocupado. Si duermes con, no sé, 10,000 soles, no tengo ningún problema, dice. ¿Cómo sabes si vas a amanecer? Pero estamos seguros culturalmente, y me cuento entre ustedes, no sé si entre ustedes, yo solo tal vez, pero creo que dormimos todos más tranquilos con 10,000, ¿no? Ese es nuestro corazón. Así que no nos hagamos los locos, como se dice. Es real. Y el dinero también dice, cuando me enferme, voy a ir a un buen médico. ¿Sí o no? Es verdad. Y voy a educar a mis hijos. Y voy a hacer esto, y voy a hacerlo. Todo vamos a hacer. Hasta que el Señor dice, ¿cómo? ¿Cómo? Así que tengamos que el dinero tiene su lugar. En la cuenta del banco y en la billetera. No en tu corazón. ¿No? Somos administradores. Pero también es cierto que si el Señor nos ha dado para administrar, para tu uso, tuyo, de tu familia, para que lo disfrutes, lo que sea, para gastarlo, para disponer, tienes derecho sobre eso como administrador. Vas a dar cuentas. Tú un día vamos a estar delante del Señor y vamos a dar cuenta. ¿Ok? Pero si llega el caso, también ese derecho tenemos que ponerlo en juego
en obediencia a Cristo. No estamos llamados, por si acaso, a responder ante cualquier petición sin sentido. Ni tampoco estamos para mantener vicios, porque es propiciar el pecado. Si yo me paro en una esquina, hay un semáforo y se acerca alguien, y no tengo la seguridad hasta donde yo pueda, de que al dar un dinero no se va a ir a tomar más alcohol, no va a ir a tomar drogas, no va a ir a seguir abusando de ese niño que tal vez está prestado o alquilado, si no saben es así, o te das cuenta que está bien fuerte. Una vez me acuerdo de una persona, así estaba con Nancy, estaba solo, señor, deme un dinero, o le lavo ropa. Ah, sí, entonces hay que ver qué está dispuesta a trabajar. ¿Cómo haríamos? Tú estás loco, me dijo. Y estaba pidiendo. ¿Cuánto le dimos? 0. Y generalmente, no sé ustedes, les abro un poco mi corazón, yo así nomás no doy nada en la calle a nadie, pues yo no sé lo que está pasando. Porque hay muchos hermanos con necesidad, dice primeramente, y tal vez en tu misma familia también. Y va a ser que también en tu propia casa. Y estás en las calles dando como fariseo, y también estás haciendo para que se haga mal. O sea, hay que tener las cosas en proporción, en lógica. Lo que está hablando acá claramente es que si yo veo a alguien en necesidad genuina, tengo que estar dispuesto a desprenderme. Ahí estás honrando al Señor. O sea, si tú eres consciente de alguien que no tiene para comer y tú tienes, comparte. Yo creo que todo lo que está acá tenemos para almorzar hoy día, ¿no? Imagínate que sepas de alguien que no tiene para almorzar. De eso se trata. No se trata de la indiferencia, así voy a dar, no sé, X para alguien que estará por ahí. Una vez un amigo, entonces está grabando, si un día lo escucho, espero que sea para bien. Un amigo, un cliente en realidad, no un cliente, más que amigo, un cliente, pero sí cercano, español, agarra y me dice, yo estoy apoyando en la educación tengo mi ahijada, me dijo, ¿dónde? En Perú. Ah, sí, porque hay una organización que me permite hacer eso. Ah, le digo, ¿dónde? Por Vía El Salvador. Ah, ¿tú has ido a Vía El Salvador? Le dije yo, no. Cuando vas la visita, no. Ah, entonces pues yo poco más le digo, casado con millonario y con una empresa boyate. Yo también doy de lo que me sobra. No hay ningún problema. ¿Hasta dónde llega tu compromiso realmente, Color? Bueno, no le dije eso, lo que estaba en mi mente, por eso igual. Pero definitivamente le dije, bueno, qué bueno que ayudas a alguien. Pero si no es mala idea, si por ahí un día la conoce, yo creo que podría ser, porque era una niña, puede ser muy importante para ella. Ah, buena idea, me dijo. Pues yo creo que es buena idea, ¿no? Estamos de acuerdo, entonces. Somos administradores del Señor. Entonces tenemos que saber también administrar la generosidad que el Señor ponga en nuestro corazón para satisfacer la genuina necesidad de otro. Entonces, cuando alguien te pida, tómate el tiempo de averiguar, o si de por sí ya sabes que no hay, ¿cómo es la manera, por ejemplo, no? Tenemos hermanos que tal vez podemos identificar que tienen una necesidad, tenemos gente cercana que tal vez lo tiene, o sabemos de la gran necesidad de las misiones, hay mucha necesidad. Y si después de cubrir todas esas necesidades te queda dinero, quiere decir que eres el hombre o la mujer más rica del planeta. Tal vez solamente quedarían que unos cuantos que están ahí de Apple y por ahí algunos. Pero no sé si por ejemplo quieres acabar con todo el hambre del mundo, ¿de verdad? Hay mucho por dar, en lugar de estar dando a aquel que te quiere sorprender, o aquel que te asalta. Ah, me viene a asaltar, me dejo. Déjate en cuanto cuides tu vida, ¿no? Un derecho superior, pero después no. Muy bien, en conclusión, estamos hablando acá, Señor Jesús habla de morir al yo en medio de su contexto con ejemplos prácticos que ellos vivían. Pero estamos hablando, acuérdense, en medio de un proceso judicial en general y donde tenía que reaccionar, responder el creyente. Es morir al yo, eso es lo que está en el centro acá. Entonces, si realmente morimos al yo, no estaremos a la defensiva, porque es un problema que tenemos en general. Eso ha sido algo que particularmente en mi caso, por eso decía que a todos nos toca, andamos alerta, ¿no? Cada vez menos, esperando lo bueno y no lo malo. Pero alguien que en su momento ha estado, como le dije, en sitios
No sé si a ti te han intentado matar 3 veces, has estado en naufragios, o has estado en un colegio de puro bravos, tenía que estar alerta, pues si no estaría que la cuento. Entonces te va generando un hábito. Estás en un muelle de pesca, 12 de la noche en el Callao. Nancy una vez me acompañó y me dijo, Darío, tu rostro, ¿qué tiene mi rostro? Tienes una cara. ¿Qué cara? Que vas a matar a alguien. Y a la hora de bajar el carro, parece que yo tomaba unos gestos tal, porque iba a ver el barco que estaba ahí en el muelle, y estaban gente ahí al lado en las peores condiciones, queriendo pedir dinero. Le dije, cierra, tú no abras por nada. Bajé. Y me acuerdo que le dije al primero que está ahí, ya, tú me cuidas el carro. Y otro que quería acercar, ¿qué quieres? Y seguí. Entonces, porque estás en un ambiente así, entonces sé de lo que estoy hablando. Pero ya no estaremos a la defensiva. No nos vengaremos tampoco si entendemos los principios del Señor, de que el yo realmente muramos. No guardaremos rencor, hermanos. No temeremos odio en el corazón, no anidará en nuestro corazón. Seremos misericordiosos como nuestro Padre misericordioso. Y veremos oportunidades de mostrar a Cristo. En Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es nuestra realidad como ciudadanos del cielo. No podemos vivir para nosotros y para Cristo a la vez. Solo puedes vivir para uno. Así que tú decides. ¿Vivimos para Cristo o vivimos para nosotros? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Tú o el Señor? George Mueller, el abuelo que no tuve abuelo, pero me hubiese gustado que sea él. Cuando terminé de leer el libro de la biografía de George Mueller, lloré literalmente, como si hubiese muerto mi abuelo. Le agarré tal estima, tal vez ustedes no saben, pero George Mueller es conocido por haber tenido, sin pedir a nadie, por los huérfanos, oraba, un hombre de fe, y el Señor hacía realmente tremendos milagros para sostener. Pero a mí me encantaba, porque era un alemán que estuvo en Inglaterra, pero era tremendo, porque él veía un terreno y decía, acá voy a hacer el orfanatorio. Y él decía, a ver, pero se empezaba a caminar, a ver si iba a haber servicios públicos, si estaba bien ubicado, por dónde venía el sol, o sea, cosas que a veces yo tengo que hacer, por eso me identificaba. Y de repente él empezaba a ver y decía, ¿cuánto vale por acá el terreno? Averiguaba, usaba todo lo que el Señor, hermano, nosotros tenemos que usar lo que el Señor nos ha dado, la inteligencia. Y él decía, debe valer, digamos, 100. Ok. Entonces decía, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto Dios me ha dado? 50. Cuando él tenía el 70%, creo el 50%, no me acuerdo, del monto, él decía, ya, vamos a accionar por... Iba y hablaba con el dueño. Se ponía a orar primero. Después unos días venía y hablaba con el dueño. Y le decía, sé que tu terreno está en venta. ¿Cuánto estás pidiendo? 100. 50. Y el otro decía, eso nunca te lo hubiese aceptado. Pero tengo, sí, ya me acuerdo, una semana que no puedo dormir. Tengo perturbaciones todas las noches para descansar. Y ya sé que este es lo que tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer? Los huérfanos, etc. Ya, ok, 50. Ese era George Mueller. Y él se atrevió a hacer algo que lamentablemente siempre propongo en mi corazón, entonces ustedes algunos lo hagan, que es orar y escribir todas las peticiones que hacía. Todas las peticiones. Y tal eran los registros que él llevaba, porque su padre fue contador, que los informes económicos del orfanatorio se vendían. Y era un ingreso muy importante, porque todo el mundo decía, a ver, queremos ver cómo alcanza para tanto, para bendecir a tantos niños, queremos ver las cuentas. Y la gente miraba, imagínense los informes, obviamente me imagino que habrían algunas letritas por ahí, pero era para ver los números, que había cuadrado todo. Increíble. George Mueller dijo lo siguiente, el abuelo que nunca tuve. Hubo un día en que morí totalmente a George Mueller y sus opiniones, sus preferencias, sus gustos y su voluntad. Moría el mundo a su aprobación y a su censura. Moría a la aceptación o a la culpa, incluso a mis hermanos y amigos. Y desde entonces he estudiado solamente para mostrarme aprobado ante Dios. Ese fue mi abuelo. Y yo me acuerdo que George Mueller, realmente un siervo tremendo, con una fe,
Cuando Spurgeon, le decía el príncipe de los predicadores, se encontró con George Mueller, dijo, desde ahora entiendo lo que es orar y fe. Imagínense. Era tremendo. Ese hombre era como decir el Pablo, que no está en las escrituras. Pero estoy seguro que cuando lleguemos delante del Señor, vamos a ver una cola para conocer a George Mueller y ahí va a estar. Ahí va a estar, papá, abuelo. Realmente le agarré algo entrañable, porque una identificación muy especial que está lleno de apuntes. Fue el primer libro que me animé a garabatearlo tanto y a escribir. Después de cada capítulo escribía algo respecto a lo que había aprendido y realmente fue tremendo. Él estaba en un barco, era un varón de fe y se iba a Nueva York, de Inglaterra a Nueva York, de Londres. Y de repente el viento estaba en contra. Y él iba y le decía al capitán, que también era cristiano, le decía, Señor, yo tengo un compromiso en 3 días. Bueno, señor Müller, hay un problema. Con los vientos en contra vamos a llegar en 5, porque ya hemos perdido 2 días, no se puede. Agarraba y le decía, ya vengo. Iba, oraba y volvía. Le decía, yo sé que vamos a llegar. Porque el Señor me ha puesto un compromiso y tengo la convicción de que voy. Y el viento soplaba. Una oportunidad se demoraron a hacer una obra para los niños y tenían que poner calefacción. Y habían quitado el techo, etcétera. Iba a venir el invierno y el invierno es invierno. Y los trabajadores no querían ya, solamente podían trabajar de día, de noche ya no les daba tiempo. Y él agarró y dijo, Señor, se necesitan, no sé si era una semana o 15 días más de buen tiempo. Se tiene que atrasar el invierno, porque los niños van a padecer hambre. Y se iba a orar. Al extremo que oró por personas que él pedía al Señor por su conversión. Y mientras él estuvo vivo, no conocieron al Señor y muertos conocieron al Señor. Pero ninguno se perdió. Bueno. Otro que supo este principio, Abraham. Abraham, saben ustedes, voy a correr con su sobrino Lot. ¿Dónde están las mejores tierras? ¿Para este lado o para este otro lado? Y Lot se fue a Sodoma y Gomorra. Que eran buenas tierras, pero ya saben lo que pasó. Pero Abraham renunció a su derecho. Él era el mayor, él podía escoger. El sobrino había hecho riqueza al lado de él. Le dio libertad. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham tenía un ejército. Y David, cuando tuvo oportunidad, no le quitó la vida a Saúl, que quería matarlo. También renunció a su derecho a hacer justicia con sus manos. José no se vengó de sus hermanos que lo vendieron. Sus hermanos. Esteban, wow, Esteban tremendo. Esteban oró mientras era apedreado. Ahora yo tengo algunas particularidades porque estaba orando, también podía estar gritando, no por el dolor. Pero yo creo que ahí el Señor hizo tal vez un milagro especial, pero como no lo menciona la palabra, es lo que yo creo, nada más. Nada más. Pero definitivamente Esteban tenía ese corazón de orar por aquel que, como el Señor Jesús. Hermanos, esto solo se logra si estamos dispuestos a todo por llevar el nombre de Dios en alto y no el nuestro. Tú escoges. ¿Llevamos nuestro nombre, nuestro derecho en alto o el nombre y la honra del Señor? Vamos a orar. Padre Santo, gracias a Dios porque estos pasajes que realmente nos hacen cuestionar si realmente está vigente tu palabra, Señor, en un mundo como el nuestro. Y era difícil en el que tú estuviste, Señor Jesús. Tú acá estás predicando y registrando tus ordenanzas, tus decretos, Rey. Algo que tú mismo cumpliste. No hay nadie más consecuente que tú, Señor. Y ayúdanos, Padre, a nosotros también. A aprender a renunciar a nuestros derechos cuando la honra tuya, Señor, esté en juego. Ayúdanos a ser astutos, Señor, para hacer lo bueno, a cuidarnos, a ser buenos administradores. Pero ayúdanos, Señor, a ser responsables también cuando tengamos que asumir una responsabilidad por alguna deuda, algún problema. Pero cuídanos, Señor, de nosotros mismos, de que nuestro corazón, nuestro yo esté resaltado y tu nombre esté relegado. Te agradecemos, Señor, gracias por tu palabra una vez más. En Cristo Jesús. Amén.